Hola a todos, bonjour a tous. Hoy es nuestra segunda clase, la deuxième clase, y hoy vamos a hablar de los números, les nombres. Ahora vamos a aprender a hablar de los números, les nombres. Bien, los números en francés usan los mismos signos que en español, son los mismos números, así que fácil. Lo que sí es que están divididos en cifras, como en español, les chiffres, del 0 al 9, y en números, les nombres, del 10 para adelante, ¿no? Les chiffres et les nombres. Vamos a contar juntos y les voy a explicar la pronunciación de esos números, porque como se pueden imaginar, tienen combinaciones de letras, nasales, etc. Lo que vimos en la clase de pronunciación. Así que ahora vamos a tratar de pronunciarlo juntos. Bien, el 0 se dice igual que en castellano, zéro, pero con la R francesa. Zéro. El número 1 se dice un. Acá se usa la nasal, la combinación de una U con una N. Un. Es muy importante que lo hagan sonar un, como si fuera una A nasal. Acuérdense sentir que el aire sale por la nariz en vez de la boca. Un, sin pronunciar demasiado la N final. El número 2 se dice deux. Deux. Tiene una X al final que no se pronuncia. Deux. El número 3 se dice trois. Trois. En este caso tengo la combinación de O con I que se pronuncia UA y la S final que no se pronuncia. Trois. El número 4 es quatre. Quatre. La Q con U suena como si fuera una K o una Q sola. Quatre. No quiero escuchar pronunciar la U. Quatre. Y la E final no la digo, como vimos que las E finales no se pronuncian. El 5 se dice cinq. Cinq. El 6 se dice six. Six. Tiene una X final que vimos antes que no se pronunciaba, pero obviamente ese es un caso particular, un caso especial, que sí se pronuncia y además se pronuncia como si fuera una S. Six. Tiene que sonar six. Bien, el 7 se dice sept. Sept. Acá lo raro es que en vez de no pronunciar la letra final, que es una T, no se pronuncia la P, que es la letra precedente, la P. Sept. No suena la P. El 8 es huit. Huit. La H del principio es muda. El 9 es neuf. Neuf. Como vimos, una F final siempre se pronuncia neuf. Y el 10 se dice dix. Dix. Acá pasa lo mismo que con el 6. Tiene una X final que se pronuncia como una S. Six, dix. Bien, hasta ahí llegamos, hasta el 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, después vamos con las decenas. El número 11 se dice onze. Onze. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. 20. El 20 tiene la nasal I con N, que se pronuncia un, y la G con T final no se pronuncian, ni la G ni la T. 20, con la V labial, de los dientes sobre el labio inferior. 20. Bien, así que ahora que podemos contar hasta 20, vamos a ver más rápidamente cómo son las otras decenas. Por ejemplo, el 30 se dice trente. Trente. 31 es 31, 32, 33, 34, etc., ¿no? Usando los números del 1 al 9. El 40 se pronuncia quarante, quarante, 41, 42, 43, etc. El 50 es cinquante,
50, con la nasal. Primero tiene una nasal IN y después una nasal AN. 50. Bien. 51, 52, 53, 54, etc. El 60 se pronuncia 60, 60, 61, 62, 63, 64, etc. 70 decimos 70, 70. El 80 se dice 80, 80. El 90 es 90, 90. Y por fin el 100 se dice 100, 100, con la nasal EN y la T final que no se pronuncia, 100. Bien, como se pudieron dar cuenta, las decenas que llevan I1, como en español le ponemos la conjunción I, en francés, en français, c'est la même chose, es la misma cosa, es lo mismo. Se le pone E con T. Par exemple, 21, 21, 31, 31, 41, ¿no? Y va sin guiones, porque como vieron, los otros números, cuando son compuestos, llevan guiones en el medio. Bien, ahora que vimos los números en general, vamos a ver el caso particular a partir del 70, las decenas a partir del 70. 70, 80 y 90 son números especiales. ¿Por qué? Porque se usa un proceso que les puede parecer un poco raro al principio, que es que se suman. En vez de decir 71 o 70, digo 60 más 10. 60, que es el 60, 10. 60 es el 70, 60 más 10. Y después para seguir contando, 71, 72, etc., voy sumando los números, pero a partir del 10. Uso el 11, el 12, el 13, el 14, ¿no? 70, 60 et 11, 70 y 11, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, que literalmente significaría 60 más 19, ¿no? Bueno, así va el 70. Para el 80 pasa un poco lo mismo. El 80 se dice 80. 80 sería 4 veces 20. 4 por 20. 80. Ahí seguimos con los números del 1 al 9. 81, 82, 83, 84, 85, etc. hasta el 9. 89. Bien, y ahora para decir 90, sigo contando después del 89, viene 90. 4 por 20 más 10. 90 para el 90. 91, sigo con los 11, 12, 13. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. 99 sería 4 veces 20 más 19. ¿Ven? Bien, se entiende. Igualmente no se tienen que preocupar, no tiene que ser una cuestión de cálculo acá, sino que los tienen que memorizar así como son y practicarlos así. No tienen que ir pensando en cálculos, porque si no se va a complicar mucho las cosas. En la escuela, en Francia, cuando nos enseñan los números, no nos enseñan a sumar, sino que nos dicen el 70 es 70. Y punto. Y así se aprende. No se aprende sumando porque, bueno, uno se imagina que cuando es un nene chiquito no se puede aprender a sumar así. Se enseñan así como son y se aprenden de memoria. Y les recomiendo que hagan lo mismo sin pensar demasiado a cuánto correspondería, ¿no? Bueno, eso era un pequeño aparte que había que saber sobre los números. Ahora, una cuestión que les quería comentar es que los números son masculinos.
se dice el 1, el 2, el 3, el 4, como en castellano. Y el artículo el es un artículo definido, masculino, singular, que se pronuncia le, L-E, le, con esa E cerrada, ¿no? Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, etc. Masculinos. Bien, ahora hay una particularidad para el número 1, que dijimos que se dice 1. Ese número 1 a veces puede pasar a femenino, es el único que puede pasar a femenino. Cuando es el caso, se le agrega una E a la palabra 1 y se pronuncia une. En vez de pronunciar la nasal UN como una A nasal, pronuncio une, las letras separadas, la U, la N y la E, une. Por ejemplo, un chien es un perro, une table es una mesa. Un chien, une table. Así que el número 1 es el único de los números que puede pasar a femenino, agregándole una E. Bien, ahora para las centenas, el 100, los 100, el número 100 es muy fácil porque se usan así: 200, 200, 300, 300, 400, 400, 900, 900. No hay trampa. Y cuando llegué al 100, para seguir contando digo 101, 102, 103. Arranco de nuevo con los números que vimos recién. Bien, lo que es distinto es para la palabra 1000, que en francés se dice 1000 también, pero que se escribe M-I-L-L-E. Esa palabra 1000 es invariable, nunca va a llevar una S de plural. Aunque sea 5000, 5000, se escribirá siempre 1000 de esa manera. 6000, 7000. Por ejemplo, este año estamos en 2018. 2018 se diría 2018. 18. 2018. Los millones sí se pasan a plural. Se dice, on dit 1 million, 1 millón, 1 millón, o des millions. De es el plural del artículo un. Un era masculino y singular. De es el plural, de millón. Muy bien, así que a partir de ahora ya saben contar, tienen una idea de cómo se pronuncian los números, así que van a poder leer números y pronunciar números. También ahora podemos ver algunas expresiones de cantidad, la quantité, les expressions de quantité. Si quiero decir cuántos, se dice combien. Combien, por ejemplo, en un contexto de cuántos años tienes o esa frase, combien. Si quiero decir muchos, digo beaucoup, beaucoup, con la P final que no se pronuncia, ¿se acuerdan? Beaucoup. Si quiero decir algunos, digo quelques, quelques, con la QU que se pronuncia como una K y la E final que no se pronuncia, quelques. Ahora les voy a dar algunas fracciones por si las necesitan. Por ejemplo, un cuarto es un quart. Un quart. La QU se pronuncia como K, la R de la garganta y la T final no se pronuncia. Un quart. Un tiers es un tercio. Un tiers con la S final muda. Un demi. Un demi sería un medio. Un demi. La moitié sería la mitad. Et entier se dice entero. Muy bien, ahora van a poder usar los números y contar bien. Ya terminamos con el tema de los números, les nombres. Si tienen alguna duda sobre este tema, contáctenme por la plataforma y les voy a responder. Muchas gracias, merci et au revoir.